Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y con este tema musical, Dame tu cariño, del grupo Tártara, iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y hemos hablado durante toda esta semana de Estados Unidos, de cómo se está presentando la Cumbre de las Américas. Ayer precisamente realizábamos referencia al tema de que Nicolás Maduro, que el gobierno de Nicolás Maduro no fue invitado a la cumbre, pero Nicolás Maduro tampoco se iba a quedar en Venezuela en casita descansando, salió a realizar una serie de convenios con diferentes países. Y hablando en medio de Nicolás Maduro y de ese gobierno, busca frenar la demanda de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Sí, el gobierno de Nicolás Maduro ha dicho el día de hoy que ha presentado objeciones preliminares de la admisión de la demanda unilateral hecha por la República Cooperativa de Guyanas contra la nación venezolana ante la Corte Internacional de Justicia por considerar de que carece de elementos esenciales para conformar un debido proceso. La República se ha visto precisada a presentar ante la Corte Internacional de la Justicia estas objeciones preliminares a la admisión de la demanda unilateral de la República, es lo que ha publicado la Cancillería a través de un comunicado. El documento señala que estas objeciones pues buscan que la demanda no sea admitida por carácter de elementos esenciales para conformar un debido proceso. Venezuela rechaza la instrumentalización de la Corte Internacional de Justicia para redimir una controversia que demanda una solución negociada sin desmedro del debido respeto a esa instancia como órgano judicial principal de estas Naciones Unidas. Es lo que viene mostrando este documento que se ha notificado en el día de hoy, que lo ha notificado la Cancillería. La Cancillería también ha reiterado que la posición de Venezuela es continuar con las negociaciones que sean totalmente directas, tal como manda el Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyo sentido, propósito y razón no es solo para alcanzar la parte amistosa, sino un arreglo práctico y aceptable para ambas partes. Venezuela espera que este asunto pues se vuelva de inmediato al terreno de las negociaciones que sean totalmente amistosas. Lo viene manifestando entre las partes y la correcta aplicación, que se aplique el Acuerdo de Ginebra para redimir esta controversia territorial que justificó este territorio, lo menciona el documento, y así pues Nicolás Maduro y el gobierno siguen buscando nuevas alternativas para recuperar el Esequibo de Guyanas. Durante 3 días también se ha presentado el tema de la detención de estos jóvenes. Son 9 jóvenes. Hoy dieron salida a 2 de ellos. ¿Y qué se busca? En medio de esa violación sistemática de derechos humanos, que Venezuela no siga cometiendo más violación de derechos humanos. Muchos de los líderes se han pronunciado acerca de este problema que cada día pues presenta y de cómo se mostró realmente de cara al pueblo venezolano el alcalde de Chacao, cómo Gustavo Duque toma esa represalia contra jóvenes, donde él alega que el mural estaba siendo
rayado, maltratado, y no fue así. Lamentablemente ese mural no fue maltratado, ese mural no fue dañado por estos jóvenes. La manifestación fue totalmente pacífica, una manifestación que se dio de la mejor manera, pero que aún se tienen retenidos. Los familiares han realizado protestas, los dirigentes han pasado cartas a nivel internacional para que no se siga violando el derecho humano en Venezuela. Estos jóvenes, lamentablemente, muchos de ellos todavía están ahí, porque apenas 4 de ellos son del Partido Voluntad Popular, y Voluntad Popular está diciendo, bueno, ellos son estudiantes, iban en un autobús, no tienen nada que ver, no estaba en medio de la protesta, necesitamos que lo suelten, pero todavía el gobierno, este régimen dictatorial, no ha realizado este procedimiento de dejar libre a estos jóvenes. Y en otro orden, los venezolanos necesitarán el permiso de ETIAS para ingresar a Europa. ¿Y cómo solicitarlo y cuál es su costo? Pues a partir del año 2023, los visitantes de países que están exentos de visado deberán obtener un permiso de Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes para acceder al espacio Schengen en Europa, que conforma una veintena de países europeos. Este permiso ETIAS tiene un objetivo de mejorar la seguridad fronteriza y será obligatorio para los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Hasta que no se haga oficial esta implementación de las ETIAS en el año 2023, los habitantes de estos países podrían seguir visitando los territorios europeos sin tener solicitud de un visado, es lo que ha reseñado. ¿Y cómo solicitar esta ETIA y cuál sería ese costo? Pues ante lo solicitado, el permiso, pues es importante que se tenga un pasaporte que sea totalmente válido, una tarjeta débito o una tarjeta crédito para pagar la solicitud de las ETIAS, una dirección de correo electrónico donde recibirán este documento que está totalmente aprobado. Deberán también llenar un formulario online con su información bibliográfica y datos relacionados con su pasaporte. Además, deberán responder a diferentes preguntas sobre antecedentes penales. El tiempo para completar este cuestionario oscila entre 10 y 20 minutos, es lo que ha mencionado La Voz de América. El permiso de viaje de ETIAS tendrá una validez de 3 años consecutivos. Valga recordarles, 3 años consecutivos va a tener ese permiso o hasta el vencimiento de su pasaporte, porque debe tener un pasaporte totalmente vigente, con una autorización además que podrá visitar cualquier país en medio de los que están de la parte de Europa. Así que estos son los requisitos, cómo solicitarlos, qué debe hacer, debe mantenerse atento si usted quiere visitar a estos países que conforman la veintena de países europeos. Y también hemos mencionado de cómo el gobierno se ha venido jactando y diciendo que la economía está en su mejor auge, que tenemos un cambio total. Ayer el doctor José Guerra señaló que la inflación para el mes de mayo alcanzó el 10,1% de la tasa de inflación anualizada, que ha llegado al 151%. Vamos a escuchar. Correspondiente a mayo, presentó una aceleración muy importante. La tasa de inflación mensual alcanzó al 10,1%, la tasa de inflación anualizada 151%, seguimos sobre los 3 dígitos, y la tasa acumulada es de 34,3%. Los rubros donde hubo mayor incidencia del alza del precio fueron la educación, con casi 55%, los bienes y servicios diversos, que aumentaron 24,8%, el Banco Central no ha podido estabilizar la tasa de cambio y, de hecho, el tipo de cambio aumentó, o sea, el precio del dólar aumentó casi 15%. Esto está reflejando que hay problemas en la economía y que la inflación no está totalmente derrotada como habíamos supuesto.
trabajo que viene presentando el Observatorio Venezolano de Finanzas, donde esa tasa de inflación anualizada ha llegado al 151%. Y en otro orden, el Senado debatirá las comisiones de nombramiento de los embajadores de Venezuela, de Honduras y de Ecuador. En silencio y sin llamar demasiada la atención, el senador pues ha venido mencionando eso. Se tratará de un tratamiento en comisión de designación de estos 3 embajadores con un fuerte carácter político para la intención como para el posicionamiento de los diferentes escenarios globales. La Comisión de Asuntos Constitucionales citó para el día de hoy a Gabriel Frutz, Pablo Vilas y Óscar Laborde para que vayan a exponer respecto a los pliegos de designación a los 3 como candidatos a embajadores, los ya mencionados, Ecuador, Honduras y Venezuela, respectivamente. Las dependencias diplomáticas de estos 3 países son parte de esa discusión interna. Cada vez está más tensionada, que tiene al frente y que los tiene a todos, y además también del posicionamiento de intentar llevar adelante el Palacio de San Martín en una relación con los Estados Unidos y el gobierno que tiene en este momento Estados Unidos, que está a cargo del presidente John Biden. La decisión de Óscar Laborde como embajador argentino en Venezuela podría ser la conjunción de esas 2 tensiones, los kirchneristas y los miembros del Parlasur. Tiene un fuerte arraigo y pasado en el Partido Comunista. Con un nuevo posicionamiento que tienen los Estados Unidos respecto a Venezuela en la Casa Rosada, pues se ilusionan con que Laborde asume un rol totalmente importante en medio de esas negociaciones de la comunidad internacional y de esa comunidad internacional que debe tener unas relaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora, Venezuela cuenta con capacidad ociosa para la producción de energía, algo que va a necesitar Europa si finalmente pues rompe la dependencia del gas y además del petróleo ruso, como intenta hacer desde que comenzó la invasión a Ucrania. En este escenario, Laborde cumpliría con el rol de buscar la Casa Blanca, que es el acompañamiento de los países de la región, y además en medio de una decisión del país caribeño que se vuelva un jugador totalmente global en el tablero de la energía. Según se cree, en la Casa Rosada, el actual legislador del Parlasur cumple con los requisitos para ese puesto. ¿Quién es? Es un nombre ponderado del kirchnerismo sobre la inteligencia de los años de la dirigencia del PC, que comprende el rol de China, Rusia y el modo Maduro, y principalmente entiende las necesidades que tiene con Washington y con Argentina respecto a los gobiernos de Estados Unidos. Nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Y así con este tema, Fantasmas son de Cali, iniciamos este segundo bloque en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Sabemos que en la Cumbre de las Américas los países que están invitados son los países que tienen democracia, y aquellos que fueron rechazados, aquellos a los cuales no se les generó la invitación, de los cuales pues han generado demasiadas polémicas, como lo son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Hablando en medio de esa democracia, el presidente Iván Duque aseguró que seguirá buscando la democracia en Venezuela cuando así deje la presidencia para el mes de agosto. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha afirmado al día de hoy que después que deje el poder en agosto próximo, seguirá luchando en favor del regreso de la democracia en toda Venezuela. Duque, que entregará su mandato de 4 años al candidato que sea elegido en esa segunda vuelta de los comicios que se van a celebrar el 19 de junio, se ratificó el tema de la participación en una conferencia de directivos empresariales abierta en la ciudad paralelamente a la Cumbre de las Américas. Así, pues, el presidente Duque dice que así él deje el mandato, va a seguir trabajando. Por eso yo he estado trabajando con la comunidad internacional como presidente, y una vez termine pues mi mandato,
quiero seguir luchando por esta causa para que regrese nuevamente a Venezuela la democracia. El gobernante colombiano pues lo ha venido ratificando así. Señaló que, abro comillas, no se puede dar por hecho, cierro comillas, la actual situación política en Venezuela y no se puede pasar. Esto que está no ha terminado aquí. Aparentemente es lo que ha mencionado durante esa alocución y al final de la gestión que él ha venido realizando en bien y en pro de la migración venezolana. En este sentido, también señaló que las medidas que adoptó durante su gestión para mantener esa política de puertas abiertas, pues ha beneficiado a los inmigrantes venezolanos que han buscado instalarse en Colombia. Recordemos que en Colombia tenemos una cifra de 1,8 millones de migrantes venezolanos. Eso dentro de las cifras que están registradas. En un aproximado estamos hablando de no registrados y junto con los registrados pasa la cifra de 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia. Esa política incluye conceder ese estatus de protección temporal, de los cuales en medio de ese proceso del estatuto temporal se ha entregado ya ese beneficio a más de 1 millón de migrantes venezolanos y el resto pues obtendrá ese permiso de permanencia temporal, ese estatuto, en las próximas semanas. Esto es lo más importante para abrir los brazos a otros países de Latinoamérica, lo ha señalado el presidente colombiano. También aseguró que no obstante ante esto, que históricamente Colombia y Venezuela son hermanos siameses. Además recordó que tuvieron su primera constitución juntas. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la cumbre de CEOs de las Américas, Duque calificó a su colega venezolano Nicolás Maduro como un líder de una dictadura oprobiosa y genocida y justificó la decisión de la Casa Blanca de no invitar a Caracas para la cumbre de las Américas en el desarrollo que se viene realizando durante esta semana. Sabemos que del 6 al 10, mañana termina la cumbre en Los Ángeles. Duque también recordó que así quedó planteado en la Carta Democrática Interamericana que fue aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 11 de septiembre del 2001 y es llamada cláusula de Quebec. Así pues se ha venido pronunciando ese apoyo y sigue manifestando, así termine su mandato el 7 de agosto, pues él va a continuar luchando por la democracia del país hermano Venezuela. Y hemos hablado y seguimos hablando y seguimos reiterando el tema de la violación sistemática de los derechos humanos, de cómo se violan los derechos humanos en Venezuela. Y en ese homenaje a Neomar Lander, que se le realizaba el día miércoles, pues el gobierno de facto, el gobierno vuelve a actuar otra vez en medio de ese homenaje, según ellos una protesta que iba en calma y terminaron colocando preso a estos 9 jóvenes. Reitero, al día de hoy se han liberado 2, los demás todavía están ahí. Y vamos a escuchar, indignados se manifiestan los dirigentes de Voluntad Popular porque de esos 9 muchachos que están retenidos, 4 son de Voluntad Popular, son estudiantes, ante la detención de esos jóvenes de su organización. Escuchemos. Libertad, con justicia y con democracia. ¿Acaso los venezolanos tenemos que conformarnos nada más con dólares, bodegones y paredes pintadas? Porque según este alcalde que está aquí, Venezuela se arregló. Pero Venezuela no se arregló cuando ayer fueron secuestrados y desaparecidos más de 9 jóvenes que simplemente 4 ejercieron el derecho a la protesta. Porque elevaron su voz por una persona que murió dando la vida por Venezuela en 2017. Y hoy este sátrapa, que no tiene otro nombre, que se llama Gustavo Duque, pretende arrebatarle a la juventud el derecho a protestar, a levantar la voz y a decirle las cosas. Por eso te digo, Gustavo Duque, yo no tengo problema en que tú quieras colaborar con el régimen. Yo no tengo problema en que tú no quieras ser un radical. Pero lo que yo nunca voy a tolerar, ni los estudiantes, ni los jóvenes que estamos aquí, es que tú pretendas quebrar el espíritu de lucha de los venezolanos.
a luchar por la libertad. Y a ti, Gustavo Duque, te quedó grande Chacao y te quedó grande Venezuela. Bueno, acá entra el entredicho. ¿Qué pasa con Gustavo Duque, que es de la oposición? ¿De cuál oposición? De esa oposición que está dividida y que muestra un mandato para los rojos rojitos. Es un interrogante que está, porque entrega a estos jóvenes en violación de derechos humanos, los entrega, y sabemos que quien realiza violación de los derechos humanos es este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Ahora, si Gustavo Duque es de la oposición, ¿de qué parte de la oposición se convirtió? ¿Mostró realmente su verdadera faceta hacia el maurismo, hacia el chavismo, hacia esta dictadura? Ahí está más de un interrogante. ¿Y qué se pide? No coacción de la libertad. ¿Qué se pide? Liberación de estos muchachos. ¿Cuánta tortura han recibido? Porque bien sabemos que esos jóvenes fueron trasladados al helicoide. ¿Cuántas torturas han realizado en estos días? Esa es la situación que se presenta. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Y con este tema musical de Mi Vida Nacho, vamos a iniciar esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Y en otro orden informativo, el INAC y Avianca se reunieron para revisar las relaciones aerocomerciales. Así, la directiva del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil sostuvo un encuentro virtual con los diferentes representantes de la aerolínea colombiana Avianca para tratar temas regulatorios y con la relación aerocomercial que se encuentra totalmente vigente. La reunión se llevó a cabo en el contexto de la solicitud que hizo la aerolínea colombiana a la Aeronáutica Civil de Colombia de reactivar esa ruta Caracas-Bogotá con una frecuencia de 7 vuelos semanales. La petición se hizo mediante un documento presentado a este ente regulador. Autoridades aeronáuticas sostienen una conferencia virtual con los representantes de la aerolínea. En dicho encuentro amistoso se tratan temas regulatorios y además se revisan las relaciones aerocomerciales. Avianca suspendió sus operaciones en Venezuela en julio del año 2017, alegando las diferentes limitaciones operativas. Mediante un comunicado, la empresa pues sostenía que la medida se sustentaba en la necesidad de adecuar varios procesos de estándares internacionales, mejorar la estructura aeroportuaria en Venezuela y además garantizar la consistencia de las diferentes operaciones. Así se vienen dando este tipo de relaciones, esta nueva revisión para esta aerocomercial. En abril del 2021, los representantes de la aerolínea colombiana pues sostuvieron esa reunión con esos directivos de la aeronáutica colombiana para tratar ese tema, reactivar nuevamente esa ruta Caracas-Bogotá. Y vamos a escuchar unas declaraciones de la representación diplomática del gobierno encargado en Colombia, que denuncia que ciertas personas están cobrando los servicios que son totalmente gratis y son unos servicios de delegación que ofrece gratuitamente la organización. Escuchemos. Atención a todos los venezolanos que se encuentran en Colombia y a los colombianos retornados que están haciendo sus trámites de certificación de documentos universitarios. Tenemos denuncias de que hay delincuentes que están cobrando 3 millones de pesos por una certificación que con la embajada es gratuita y que solamente cuesta 21.000 pesos en la Cancillería colombiana. Nosotros hemos hecho alianzas con muchas ONG que están en nuestra página, que son las autorizadas para hacer este tipo de trámites. Algunas de ellas cobran un apoyo, una ayuda que no llega en la mayoría de los casos ni siquiera a 10.000 pesos, con lo cual es lamentable que haya personas que estén aprovechándose de la buena voluntad del gobierno de Colombia, de la buena voluntad que hemos puesto de la Embajada de Venezuela, pero además también de la necesidad
de los venezolanos que necesitan certificar sus documentos para estafarlos y para robarlos. Es por eso que te pido que este mensaje lo reenvíes a todos tus contactos, lo envíes en todas tus redes sociales, y también le pido a todas las ONG de Ventana Ciudadana que se hagan eco de estos mensajes para que podamos dar con el paradero de estas personas que, insisto, están estafando a los venezolanos y a los colombianos retornados. Bueno, son esas declaraciones del embajador de Venezuela en Colombia, Eduardo Battistini, quien dice, bueno, los documentos y todas las certificaciones que se dan acá son certificaciones que son gratuitas y que las están cobrando. Entonces, ese es el llamado a estar pendiente. Nada de esas certificaciones se cobra. Nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y con este tema musical de Rafael Orozco, Muere una flor, así iniciamos el último segmento en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial. Y desmantelaron nuevamente, sale el comandante estratégico operacional de las FAN, Domingo Hernández Lares, hablando de que han desmantelado un campamento de grupos irregulares colombianos en la frontera con Apure. Pues así los funcionarios de la Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana localizaron y desmantelaron ese campamento del grupo terrorista armado narcotraficante de Colombia, Trancol, que operaba en el estado Apure. El comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lares, lo ha informado que tras los diferentes patrullajes en el eje fronterizo, los oficiales hallaron el lugar que funcionaba como una enfermería de los irregulares. La FAN profundiza en estos patrullajes en los ejes fronterizos para así expulsar a la avanzada terrorista narcotraficantes colombianos, quienes pretenden violar nuestra soberanía tratando de establecer en nuestro territorio nacional este tipo de campamentos. Esto es lo que ha explicado el comandante a través de la cuenta en Twitter. También aseguró que tanto los integrantes del grupo Trancol como los de otras organizaciones criminales irregulares pues siguen perseguidos y expulsados del país. Así viene realizando irregularidades y este trabajo el comandante operacional de las FAN, donde en el estado Apure pues él sigue mencionando que ahí se desmantelan a estos grupos totalmente irregulares. Y decenas de personas se congregaron para exigir que se les otorgue un camino a la ciudadanía. Las manifestaciones seguirán el resto de la semana con el fin de comunicar sus diferentes peticiones al gran número de líderes que se reúnen en la Cumbre de las Américas. Esto es una cortesía de BOA. Escuchemos. Al canto del pueblo unido, decenas de personas se congregaron cerca del Centro de Convenciones de Los Ángeles para exigir que se les otorgue un camino para la ciudadanía a través de, por ejemplo, el TPS o el estatus de protección temporal. Entre los participantes estuvo la Alianza Nacional para el TPS y Chirla, una organización que aboga por los derechos de los migrantes. Logramos hablar con su directora Angélica Salas, que nos aseguró siguen presionando para que haya un cambio sólido en el país. Eso te acaba al ver que estos representantes, estos presidentes, ni siquiera se quieren reunir para discutir los temas que son importantes para nuestra comunidad. Y para nuestros países, ¿cuándo Centroamérica va a recibir justicia? Viviendo extrema pobreza y aparte de eso, abatida por los huracanes Eta y Ota que destruyeron mucho el país. Nuestros derechos humanos, nuestros derechos civiles, laborales, no se quedan en la frontera. Ya basta de ese silencio, se están tirando la culpa los unos con los otros y se llevan a la comunidad migrante dentro de ese juego. Que hagan lo que necesita la gente para que no sean forzados a migrar de sus países. Las manifestaciones no finalizan hoy. Este jueves y viernes se llevarán a cabo otros mítines y protestas por parte de diferentes grupos en varios puntos de la ciudad, con el fin de comunicar sus peticiones al gran número de líderes y mandatarios que se encuentran en Los Ángeles, en la 9ª Cumbre de las Américas. Desde el centro de Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América. Bueno, esta es esa situación que se viene presentando, pues se busca que en la Cumbre de las Américas se llegue a unos acuerdos y además esto es lo que exigen y lo que están buscando los inmigrantes, que se tengan en cuenta en medio de toda esta discusión. Se ha hablado durante todos estos días de cómo
se busca la democracia, pero se está buscando también la inclusión a nivel laboral de esta población inmigrante. Hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez. En la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Siempre es un programa que brinda las mejores noticias, comentarios, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.